carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta palabra es una palabra que he titulado Esperanza en el Valle de la Muerte. Esperanza en el Valle de la Muerte. Y nosotros vemos a través de este pasaje que el profeta Ezequiel recibió una visión. Dice la palabra que la mano del Señor vino sobre él y lo llevó a un lugar. Fue llevado en el espíritu a un lugar lleno de huesos secos, como muestra la imagen. Y dice que el Señor lo hizo caminar en medio de ellos. Y Ezequiel se dio cuenta de dos cosas. Ahorita hablábamos de los sentimientos. De pronto el texto no lo registra, pero nosotros humanamente podemos alcanzar a percibir lo que se puede sentir estando en un lugar así. Pero dos cosas que notó el profeta eran que eran muchísimos y que eran secos en gran manera. Miren que el profeta miró otra cosa distinta a la de nosotros, dice el texto, pero él se dio cuenta que eran demasiados y que no solamente eran demasiados, eran secos en gran manera, o sea, en extremo. O sea, parecía que lo que estaba allí no tenía oportunidad de nada. Y el profeta se estaba dando cuenta de esa situación. Entonces el Señor le pregunta al profeta que si vivirán esos huesos. Y el profeta le dice, tú lo sabes, Señor. Entonces vemos cómo Dios le da la orden sobre que profetice sobre ese valle de huesos secos. Y Dios mismo con su poder empieza a unir hueso por hueso, a levantar tendones, a levantar carne, a levantar piel. El profeta da la palabra, el poder de Dios se despliega sobre todo ese lugar y empieza Dios a levantar vida de la muerte. En ese momento ya estaba allí creado un ser humano, pero dice la palabra que no tenía vida. Entonces el Señor le dijo, profetiza ahora al Espíritu. Profetiza al Espíritu para que venga de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos y reciban vida. Entonces dice el profeta, dice la palabra que el profeta empezó a hablar y a profetizar sobre ellos para que el Espíritu soplara y entonces vivieron. Vivieron y se levantó un gran ejército. Miren esta historia impactante. Pero una de las cosas que Dios me ponía a pensar era, ¿cuáles eran las razones por las que Dios le estaba dando esta visión al profeta? ¿Cuáles eran las razones? El texto nos los dice literalmente. Y era que el pueblo había llegado a decir, mira el versículo 11, el pueblo había llegado a decir que ellos estaban secos como unos huesos, que ellos habían perecido, que habían perdido, toda esperanza y que se sentían del todo destruidos.
¿Por qué Dios envía al profeta a ese lugar para dar una palabra de esperanza a su pueblo? Porque su pueblo se sentía seco, sin esperanza y destruido. Esa era la razón por la que Dios estaba interviniendo para transformar el corazón de su pueblo en la cosmovisión que ellos tenían de su circunstancia, y que Dios quería decir: un momento, eso no es así, porque yo soy el Señor Jehová, que me voy a manifestar a ustedes con poder. ¿Por qué Israel se sentía seco, se sentía sin esperanza y se sentía destruido? Primero, ellos estaban, dice la palabra, que ellos estaban en Babilonia, exiliados en un contexto de crisis nacional. Estaban exiliados, habían sido repatriados. Yo no sé quiénes han tenido la oportunidad aquí de inmigrar a otra nación, pero eso es difícil, hermano. Cuando uno va a otro lugar, ni siquiera como esclavo, sino como inmigrante, y somos rechazados, somos mirados raros, como bicho raro, ¿de dónde es? ¿Cierto? Las puertas no se nos abren tan fácilmente. Israel estaba en otro lugar que no era el de ellos, pero aparte de eso estaban como esclavos. Estaban en un contexto de crisis nacional. Aparte, habían abandonado a Dios y estaban en pecado porque vivían en la idolatría. Su identidad estaba perdida. Ellos habían sido escogidos como pueblo de Dios, pero en vez de vivir bajo la bendición que Dios había establecido para ellos, estaban experimentando el juicio de Dios por su desobediencia. Dios estaba tratando sus vidas. Se sentían secos, sin esperanza, porque eran rebeldes, porque no entendían el propósito de Dios para ellos en medio del trato de Dios para sus vidas. Dios buscaba consolarlos, buscaba darle esperanza, buscaba restauración, haciéndolos llamar al arrepentimiento y la obediencia. Hermanos, la situación económica era difícil. En ese momento, el pueblo de Israel vivía en condiciones de pobreza y privación. No tenían recursos, no tenían dinero. ¿Cuántas veces usted no ha tenido plata y usted dice: estoy como inmunda, dicen algunos por allí? Estoy en una situación, qué crisis, ¿verdad? Ellos no tenían plata ni dinero, y eso les hacían sentirse secos. No estaban experimentando las bendiciones de Dios. Estaban experimentando sequía en sus vidas. Su situación espiritual era mala. ¿Por qué era mala? Porque ya lo dijimos, habían abandonado a Dios, pero también se habían entregado a la idolatría de ese pueblo y a la corrupción de ese pueblo. Practicaban las mismas cosas que los babilonios, hacían las mismas cosas que los babilonios. La situación política de Israel en ese momento era de opresión, porque ellos estaban bajo el dominio de los babilonios, bajo un gobierno esclavista. Y ellos estaban en una situación difícil. ¿Cómo no se iba a sentir Israel en sequedad, en desolación? ¿Cómo no se iban a sentir sin esperanza? ¿Cómo no se iban a sentir del todo destruidos si su situación era precaria? Su situación era difícil. Y el versículo 11 le está diciendo Dios al profeta Ezequiel, al profeta: hijo de hombre, Israel, la casa de Israel, son ese valle de huesos secos. Dios le está diciendo al profeta: ellos representan ese valle de huesos secos, lo cual muestra el estado espiritual en el que ellos están, pero cuyo estado Dios establece un mensaje de esperanza para que ellos, a través del poder de Dios, sean restaurados, sean revitalizados y puedan salir de esa circunstancia desesperanzadora en la que ellos están. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que su pueblo no perezca, sino que viva. Por eso, cuando vemos esta desolación en la que ellos están viviendo, Dios les está diciendo: si ustedes confían en mí, para ustedes va a haber vida, esperanza y restauración. ¿Sabe una cosa, iglesia?
A veces nosotros atravesamos por valles de muerte, por situaciones donde no hay esperanza, pero Dios está dispuesto a obrar con su poder y a transformar nuestro problema si confiamos en Él. Por eso yo quiero compartirles hoy que cuando vivimos situaciones difíciles que nos hacen sentir que todo está perdido, Dios revive nuestra esperanza al recordarnos que Él tiene el poder para vivificarnos con su palabra, con su Santo Espíritu y con sus promesas. Escúchelo bien. Cuando usted tenga situaciones en las que se sienta perdido, en las que sienta que no hay esperanza, en las que sienta que todo es difícil, que no hay salida, Dios va a revivir tu esperanza al recordarte que Él tiene el poder para vivificarte con su palabra, con su Santo Espíritu y con las promesas. ¿Cuántos lo creen? Quiero enseñar 3 cosas que Dios hace para revivir nuestra esperanza en un valle de muerte. 3 cosas. La primera, nos vivifica con su palabra. La segunda, vivificarnos con su Espíritu Santo. Y la tercera, vivificarnos en sus promesas. 3 cosas. Vivificarnos con su palabra, vivificarnos con su Espíritu Santo y vivificarnos con sus promesas. Y yo quiero que hoy te quede eso en tu corazón. ¿Cómo que vivificarnos con sus palabras? Dios está dando esta visión del valle de huesos secos. El profeta es llevado a experimentar todo esto, pero esta visión es la plataforma que Dios va a usar para dar ese mensaje de restauración a su pueblo. Y Dios usa la figura del valle de huesos secos porque así se sentía Israel, en desolamiento físico, espiritual. Vidas estaban áridas, desérticas, sin frutos, bajo esclavitud, se sentían del todo destruidos. Los huesos secos simbolizan la desesperanza y la muerte espiritual de Israel durante el exilio. Representaba también esa desolación que vivía el pueblo y la fragmentación de ellos que habían sido divididos. El Estado de Israel era como un desierto. Yo no sé si nosotros hemos visto desiertos por fotos. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de ir a un desierto. Pero un desierto es un lugar árido, muy comparativo con ese valle de huesos secos. Lo único es que el valle de huesos secos tenía los huesos secos, pero un desierto es muy parecido al estado espiritual en el que estaba el pueblo de Israel. En nosotros hoy, los huesos secos pueden representar una vida espiritual apagada o superficial. Pueden representar una enfermedad, puede representar una economía pobre, muerta, llena de deudas, escasez. Un valle de huesos secos para nosotros puede representar hoy un hijo, un esposo, esposa rebelde que no quieren buscar de Dios. Planes truncados o sueños apagados. Un matrimonio quebrado. Un ministerio estancado. Vivir en una sociedad corrupta. Claro que sí, puede ser huesos secos para nosotros. Vivir en una vida en soledad. Pensamientos de derrota, desequilibrio mental, psicológico. Dones apagados. No hay fuego del Espíritu Santo. Una vida agotada porque no hay descanso. No hay fuerzas, no hay ganas, no hay deseo de nada. Sequedades, huesos secos en nuestras vidas. Una vida de pecado que nos tiene bajo la muerte espiritual. Algo que nos esclaviza y nos hace sentir destruidos o muertos. Y el Señor viene y le dice al profeta, profetiza sobre esos huesos secos.
profetiza en el versículo 4. Dios le dice, y en el versículo 12 le dice, dile a Israel que así ha dicho el Señor. Dios está utilizando esta situación de la visión de los huesos secos para dar una palabra al pueblo. Y Dios le ordena al profeta dar la palabra, pero antes, en el versículo 3 me llama la atención que le pregunta al profeta, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? En la Reina Valera no está la palabra crees. Dice la pregunta, en la Reina Valera dice, hijo de hombre, Dios se dirige al profeta, ¿vivirán estos huesos? Es una forma de preguntar si él cree, pero en la versión palabra de Dios, traducción lenguaje actual, el Señor le pregunta y le dice, Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos pueden volver a la vida? Y esto es algo importante porque nos muestra que para declarar la palabra se requiere un componente importante que es la fe. No puedes decir algo si piensas que no sucederá. No puedes declarar algo en tu vida si piensas que tienes duda. Si vas a dar una palabra, debes creer por encima del panorama más devastador que veas para tu vida, que sucederá, porque es palabra del Señor, porque el Señor lo ha dicho. El profeta con su respuesta está reconociendo que Dios tiene el poder y la soberanía. Tú lo sabes. Tú tienes el poder y él entiende que Dios está bajo el control de todas las cosas. Por eso cuidado con lo que respondes cuando Dios te pregunta, ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que tu hijo rebelde puede ser un siervo mío? ¿Tú crees que puedo cambiar a tu esposo o a tu esposa? ¿Tú crees que puedo sacarte de esas deudas? ¿Tú crees que te puedo libertar del pecado? Tenemos que revisar nuestra fe, porque Dios revisa la fe y la confianza del profeta en él para que él pueda declarar la palabra y llevarlo al siguiente nivel, que era declarar palabra de vida sobre lo que está muerto y usarlo como instrumento de restauración. Dios quiere usarnos como instrumentos de restauración para nosotros mismos y para los demás. Pero se necesita creer a la palabra, se necesita creer a lo que Dios va a hacer, a lo que Dios ya ha dicho, a lo que ya Dios ha establecido en las escrituras. Se necesita creer. Dios le dice, profetiza vida sobre esos huesos secos que yo daré vida. Y es así como entendemos que la profecía no es una adivinación, sino que es el anuncio, la declaración, la proclamación de la palabra que Dios da para vida sobre su pueblo. Por eso hoy en día nosotros no debemos dejarnos llevar por profecías baratas, porque no se trata de lo que acontecerá en tu futuro, sino que se trata de lo que ya Dios ha dicho en su palabra, que se cumplirá en tu vida, que se cumplirá en tu familia, de lo que ya Dios ha declarado y ha revelado a través de las escrituras para que tú y yo tengamos vida. Es así como el profeta de Dios nos llama, legado, su llamado, nos muestra que Dios también nos llama a ser instrumentos de restauración. Somos llamados a dar vida y esperanza a quienes nos rodean y debemos ser portadores de la palabra de Dios, proclamando sus promesas y su poder para restaurar y renovar. La palabra que el profeta declara en primera instancia busca la restauración de lo físico en medio de su pueblo. ¿Saben una cosa, iglesia? Dios tiene el poder para llevar a la vida lo que está muerto. Dios les promete a ellos abrir los sepulcros en los que ellos están y sacarlos, levantarlos de la muerte. La restauración física, tenemos el pasaje de Ezequiel, el pasaje anterior 36. Es un pasaje que nos habla de la palabra que Dios da de restauración para Israel.
Y en ese pasaje es interesante porque todo esto se entrelaza, porque el mensaje de Dios es: yo voy a restaurar a Israel. Y en la restauración de lo físico, según Ezequiel 36, del 1 en adelante, dice que Dios buscaba renovar sus fuerzas, volver a estructurar sus vidas, restaurar su economía, sacarlos de la esclavitud, volverlos a levantar como una nación de guerra, volverlos a reunir como un solo pueblo. Eso está en Ezequiel 37, el pasaje que sigue. Volverlos a unir como un solo pueblo y hacerlos volver a su tierra y bendecirlos allí. Dios quería restaurar. Dios estaba prometiendo una restauración en todas las áreas físicas y materiales de su pueblo. ¿Sabe una cosa, iglesia? Dios le está diciendo al profeta: ellos van a ser vivificados por mi palabra, por la palabra que tú vas a proferir. Y así como el profeta, Dios también nos llama a declarar palabras de vida. Somos vivificados por medio de la palabra. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es: ¿cómo la palabra que tú y yo declaramos o predicamos está transformando nuestros gobiernos, nuestra sociedad, nuestra salud, nuestra economía, nuestras familias, nuestra vida, todas las áreas que involucran nuestra parte física como ser humano? Dios las quiere restablecer. Vivimos así como Israel en gobiernos opresores. Vivimos bajo sociedades donde habita la maldad. Hemos llegado hasta pensar algunas veces: uy, yo mejor me voy de este país. Yo voy abriendo vela porque esto te está poniendo feo. ¿Y qué te ha dicho el Señor? ¿Qué palabra Dios nos ha dado para declarar sobre nuestro gobierno y sobre nuestra sociedad? ¿Qué hace la iglesia? Nuestra economía, así como Israel, experimentamos muchas veces que nuestra economía se va a pique. Vienen las deudas, no vemos salida, queremos alcanzar cosas, pero no puedo porque no tengo el recurso. Mejor damos opciones para otros lugares, vamos a ver en otros lugares, no nos sale el empleo. Pero ¿qué palabra tú, Dios, te ha dado para declarar sobre tus finanzas? Ay, es que tengo las deudas hasta arriba, es que yo estoy en esta situación difícil. El Señor le está diciendo al profeta: profetiza y diles mi palabra, habla. Si el Señor nos ha dado la libertad por medio de su palabra para declarar que nuestras finanzas también son libres, entonces ¿por qué no lo hacemos? Nuestra salud, nuestras enfermedades. Es que estoy enfermo, es que me siento mal. Hermanos, yo he tenido experiencias donde he visitado personas enfermas y he orado con la palabra. Y he declarado la palabra del Señor sobre sus vidas y han sido sanadas. ¿Por qué nosotros seguimos en ese estado de escasez si tenemos la palabra del Señor para ser vivificados en todas estas? Nuestras familias, ¿qué palabra nos ha dado Dios para declarar sobre nuestras familias? Sobre ese hijo rebelde, sobre ese esposo, esa esposa que no quiere buscar al Señor. ¿Qué palabra? Un día Nicolás llegó diciéndome que él era bruto, que él no le gustaban las matemáticas porque había perdido el examen, él era muy malo. Me dijo: mami, yo soy muy malo en las matemáticas, no quiero saber nada de las matemáticas. Yo le dije: no, señor, usted es inteligente porque Dios te ha dotado de inteligencia y te ha dado capacidades. Proverbios 2:6 dice: porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por lo tanto, tú eres inteligente.
y el Señor está sobre ti. Y eso que tú perdiste, el Señor te va a ayudar a recuperarlo. Hermanos, estudiábamos y cada vez que estudiábamos él lloraba, pero yo le decía la palabra. Yo le decía la palabra. Dios está sobre ti, te ha dotado de inteligencia. Dios está sobre ti, te ha dotado. Esto fue en el primer periodo. En el segundo periodo sacó 5 en matemática. Y llegó diciéndome, mami, gané matemática, gané matemática. Yo le dije, ¿te das cuenta? Le dije yo, ¿te das cuenta que Dios te ha dotado de inteligencia? Y su palabra dice que Él te ha dado inteligencia. Y lo que perdiste ahora lo has recuperado porque Dios está sobre ti. Y fue interesante porque la mente de Nicolás fue transformada en ese momento por la palabra. Fue transformada en ese momento y no volvió a decir más que él era bruto para las matemáticas. En medio de la desolación, Dios está buscando que nosotros hablemos sobre nuestros huesos secos, que les digamos, que mostremos que la palabra de Dios tiene poder para dar vida y restauración sobre aquello que está acabado, sobre aquello que está destruido. Es la palabra la que nos vivifica. Es la palabra la que te levanta espiritualmente. Es la palabra la que te orienta, la que te guía, la que te muestra el camino. Es la palabra del Señor la que te da vida. Y el Señor está diciendo a través del profeta que hable la palabra que Él tiene. Nosotros necesitamos más, amada iglesia, valorar la palabra de Dios, aprenderla, vivirla y entender que ella es la única que nos puede separar del pecado. Recuerda, cuando todo parece estar perdido, solo en Dios hay esperanza. Cuando todo parece estar perdido, solo en Dios hay esperanza. En segundo lugar, Dios revive nuestra esperanza en valles de muerte al vivificarnos con su Espíritu Santo. Ahora, ya había sido restablecido en la visión, todos esos huesos tenían carne, tenían músculo y todo lo demás, pero dice la palabra que no tenían vida, no estaban vivos. Y el Señor le dice al profeta, profetiza ahora al Espíritu y dile que sople vida y pondré en ellos vida y vivirán. Este acto simbolizaba la necesidad del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Israel. No son suficientes las estructuras si no está el poder de Dios en nuestra vida. No son suficientes, no es suficiente lo externo si no hay una transformación de lo interno. No es suficiente con que nos esté yendo bien económicamente o que tengamos los recursos necesarios si nosotros no tenemos una vida llena del Espíritu Santo. Es una imagen donde Dios está diciendo, no importa la apariencia ni las estructuras. Si el Espíritu no está, seguimos igual de muertos. Si el Espíritu no está, seguimos igual de muertos. Dios le puede a usted casa, carro y beca, restablecerle lo físico. Pero si usted no entiende que necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida, eso no tiene valor. Eso no va a poder vivir. Porque una de las cosas que nos vivifica es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la palabra que el profeta declara busca la restauración de lo espiritual que se da mediante la obra del Espíritu Santo. Esa imagen del Valle de los Huesos Secos cuando Él revive es una comparación o una similitud, de lo que sucedió cuando Dios dio vida a Adán. El soplo de vida, el Espíritu. En ese valle de huesos secos, Dios le dijo al profeta, dile al Espíritu que sople para que haya vida. El aliento de vida. Tenía que haber aliento de vida para que esos huesos pudieran vivir completamente. Igual, la palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones nos da vida. Solamente
el soplo del Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a llevar a restablecernos espiritualmente. La restauración de lo espiritual mediante la obra del Espíritu implicaba también, según Ezequiel 36 del 18 al 22, recibir un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ser limpiados de su inmundicia y de su iniquidad. La obediencia a los mandamientos. La restauración de la relación entre ellos y Dios. Quitar su vergüenza. Quitar la idolatría de sus vidas. Restablecer el pacto con ellos. Su identidad. Restablecer el tabernáculo y la presencia de Dios en medio de ellos y poner su espíritu en medio de ellos para que vivieran. Hay una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas en la restauración espiritual. Y por eso nosotros necesitamos entender que no es suficiente conocer la palabra, que también se hace necesario tener la presencia activa del Espíritu Santo en nosotros para vivir plenamente. Necesitamos también, porque hay mucha gente que conoce Biblia, pero vive en la carne. Hay mucha gente que sabe versículos bíblicos, pero tienen una vida espiritual apagada. Se necesita el poder del Espíritu Santo también para que podamos vivir una vida plena como creyentes. Esta promesa de Dios apunta al nuevo pacto donde Dios derramaría su espíritu sobre su pueblo de una manera más profunda. En el Nuevo Testamento, Jesús confirma esta verdad y enseña que el Espíritu Santo es el que da vida. Juan 6:63, y que sin Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. El Espíritu Santo no solo nos revive espiritualmente, iglesia, nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos guía, nos fortalece, nos llena de su poder. Nos lleva a una verdadera vida. Y yo quiero que veamos un momentico un video, un segundo. Es una ilustración breve para que usted entienda lo que acontece en el corazón del hombre cuando el Espíritu Santo entra, cuando el Espíritu Santo llega. Miren, algo muy breve, pero que nos está mostrando lo que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Pondré mi espíritu en ustedes. Y la presencia del Espíritu Santo, iglesia, nos da vida. Somos vivificados por medio del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo la presencia de su Espíritu Santo está transformando lo espiritual en mi vida? ¿Cómo está mi vida espiritual? Hay sequedad. Muchas veces la sequedad la experimentamos como consecuencia del pecado y que hemos estado lejos de Dios, así como Israel. Muchas veces no oramos, no leemos la palabra, no nos alimentamos espiritualmente. Y una de las cosas que tenemos que mirar es cómo el Espíritu Santo en nosotros está transformando eso. Cómo el Espíritu Santo está transformando el ministerio, el llamado o servicio que Dios te ha dado. A veces nos desesperamos, a veces nos estancamos, a veces sentimos que no crecemos, no avanzamos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Cómo la presencia del Espíritu Santo está transformando tu fe, está transformando tu vida de pecado. Cómo está transformando el Espíritu Santo nuestra relación con Dios.
cómo la presencia del Espíritu Santo está transformando nuestra obediencia. Dios quería restablecer lo espiritual también en Israel. Para experimentar una restauración completa, debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos vivir vidas cristianas en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado, para estar firmes en la fe y para cumplir el propósito de Dios. Por eso, recuerda que cuando todo parece estar perdido, solo en Dios hay esperanza. Porque en esos valles de muerte, Él nos vivifica con su Espíritu Santo. Y por último, Dios revive nuestra esperanza en valles de muerte al vivificarnos con sus promesas. En el último versículo, en el 14, al final Dios le dice: los haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová. Pero versículos anteriores, en el 12 le dice al final: y os traeré a la tierra de Israel. Es interesante porque Dios está diciéndole a ellos que los llevará de nuevo a su tierra. Los reconoce allí en los versículos 12, 13 y 14 como pueblo suyo, como un pueblo que ha recibido una heredad, que ha recibido una promesa. Ahorita ellos están en el exilio, ahorita ellos están en esclavitud en Babilonia, pero ellos serán vivificados por la promesa que Dios les ha dado a sus vidas. Dios los levantará de nuevo. En medio de su desolación, Dios les hará recobrar su identidad. Les hará firmar esas promesas. Porque les dice: pueblo mío, pueblo mío. Una de las cosas que ellos tenían perdida era su identidad. Porque ellos habían sido reconocidos como pueblo de Dios, pero ahora estaban bajo esclavitud. Habían sido una nación poderosa, con un territorio bendecido que fluía leche y miel, pero ahora estaban como esclavos. La palabra que el profeta declara va con base a restaurar la identidad y las promesas de Dios en su pueblo. Y Dios tiene el poder para traer de la vida a la muerte, de la muerte lo que está muerto a la vida, dándonos una nueva identidad y cumpliendo sus promesas. La restauración de su identidad y las promesas implicaban la destrucción de sus enemigos, hacerlos habitar en sus ciudades y edificar sus ruinas, hacerlos de nuevo florecer, multiplicar y bendecir en su tierra, ser recogido de todas las naciones para hacerlos volver a su país, reedificar lo que había sido derribado, hacerlos reposar sobre su tierra, hacer que las naciones reconocieran que ellos eran pueblo de Dios y Él su Dios, y que Dios operara en medio de ellos con poder para que todas las naciones supieran que el Señor estaba en medio de ellos. ¿Sabe una cosa? Dios a nosotros, para ser restaurados, nos llama a recobrar nuestra identidad y a vivir bajo sus promesas. Si estás en desolación, si estás viviendo momentos difíciles, recuerda cuál es tu identidad. Eres hijo de Dios. Recuerda cuál es tu identidad. Recuerda cuáles son las promesas que Dios te ha dado. Las promesas, cómo están transformando mi vida. Cuando una persona vive bajo las promesas del Señor, esa es una vida transformada. Y la pregunta es: ¿conozco yo las promesas y las vivo? A veces nos desalentamos y perdemos la esperanza porque lo que Dios nos prometió un día no lo vemos. A veces el proceso se hace difícil. A veces estamos esperando esa bendición y cuando sientes que has avanzado y otra vez retrocedes. Pero el Señor está diciendo: yo te voy a restaurar conforme a mis promesas. Yo te voy a devolver la identidad, pueblo mío. ¿Saben una cosa? Esto tocó profundamente mi corazón. Porque cuando yo tenía 16 años, yo fui a una ciudad
en Sincelejo a visitar a una tía, pero yo fui en un estado de desolación. Yo estaba en una circunstancia de mi vida muy difícil y yo no veía camino. Y ese día decidí ir a una iglesia ya a ese lugar, estando en ese lugar, y el Señor me dio una palabra estando en ese lugar. El problema mío a mis 16 años, les voy a confesar, era que yo tenía incertidumbre de mi futuro. Yo tenía incertidumbre de mi futuro. Yo decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Hacia dónde voy yo? No sé qué es lo que quiero. Tenía 16 años y estaba atravesando un momento de incertidumbre. Cuando yo llegué a esa iglesia, la persona que estaba allí me dijo, vamos a orar por las personas que hoy nos visitan. Yo pasé enfrente para que oraran por mí. Y la persona que estaba orando por mí me dijo, Dios coloca en mi corazón una palabra para ti, porque tienes incertidumbre de tu futuro. Y me dijo, el Señor te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y desde entonces he vivido con base a esa promesa. Y he atravesado valles de muerte como usted no tiene idea. En el 2016 atravesé un valle de muerte duro. De los que me conocen y conocen mi historia lo saben. Pero en ese valle de muerte, ¿sabe qué me vivificó en ese momento? La promesa que Dios me había dado. Porque yo sé los pensamientos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y Dios le estaba diciendo a Israel, los haré reposar. Los haré volver. Pueblo mío. Los haré regresar. Serán bendecidos. La presencia de Dios está en este lugar y Dios está diciéndole hoy a la iglesia, no temas, pueblo mío. Te vivificaré en mis promesas. Te vivificaré con mi palabra. Te vivificaré con mi Espíritu Santo, pero también te vivificaré con mis promesas. Y te volveré a levantar y te volveré a dar vida. Y volverás a la tierra que fluye leche y miel, porque te sacaré de esa desolación. Como Dios lo hizo conmigo y lo sigue haciendo porque ha atravesado muchos momentos de desolación y el Señor lo sabe. Pero en cada uno de ellos un día le dije, Señor, ¿cómo me he mantenido con tantas circunstancias? Y el Señor me dijo un día, son en mi palabra, es mi espíritu y son mis promesas las que te vivifican y te mantienen para continuar. Por eso, iglesia, el Señor hoy nos está llamando a que recobremos nuestra identidad. ¿Quién es la iglesia? Confraternidad Cristiana. Es una iglesia del Señor que proclama el evangelio, que anuncia las buenas nuevas de salvación, que lleva el mensaje del evangelio, que levanta discípulos del Señor. ¿Cuáles son las promesas que me han dado? Yo me levanté en esta iglesia escuchando que el Señor iba a extender nuestras estacas, que nuestras tiendas iban a ser extendidas. Y yo sigo esperando esa promesa. Yo sigo viviendo conforme a esa promesa. Yo me levanté en esta iglesia desde los 10 años, crecí en este lugar y el Señor ha dado palabra de vida en este lugar. Y aunque hemos atravesado por valles de desolación, de muerte, de dificultad, Dios nos sigue vivificando porque Él cumple sus promesas. Porque Él no va a fallar. Él no miente. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Y así como lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer en tu familia, lo va a hacer en tu negocio, lo va a hacer en tu casa. ¿Cuál es la promesa que hoy te mantiene vivo? ¿Cuál es la promesa que hoy tienes que recordar? Que te vivifica en el Señor, que te levanta,
y te dice, pueblo mío, yo te llevaré a reposar. Yo te llevaré. ¿Cuál es esa promesa? Dios nos da muchísimas promesas de salvación, de paz, de protección, de provisión, de victoria. ¿Qué te ha dicho Dios? No dudes de lo que Dios te ha dicho, aunque estés en un valle de huesos secos. No dudes de lo que el Señor te ha hablado a través de los años, de las palabras que Él te ha entregado a través de los años, porque aquí que Él lo hará. Dice al final, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Sabrás que el Señor ha hablado, sabrás que el Señor lo ha hecho, que no será con tus fuerzas, sino que será con las fuerzas y el poder del Señor para vivificarte. Y las veces que has dicho, voy a tirar la toalla, no sucederá más. No acontecerá más, porque hoy el Señor te vivifica con la palabra. Hoy el Señor te vivifica con el poder de su Espíritu Santo. Y hoy el Señor te vivifica con sus promesas. Por eso es tiempo de levantarnos. ¿Sabes una cosa? Jesús es nuestra mayor esperanza en valles de muerte. Qué panorama más desesperanzador para la humanidad que estar separados del Padre por el pecado, que estar lejos de Dios por el pecado. Y solamente por medio de Cristo, Dios nos está dando una esperanza mayor para ser vivificados por completo. Y es su obra en la cruz del Calvario lo que hoy nos vivifica. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestra mayor esperanza ante la muerte. La palabra dice que Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25, 26. La palabra dice que Él venció la muerte. Primera de Corintios 15, 55. Él ha enviado al Espíritu Santo. Él ha enviado al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones, para que nos enseñe, nos redarguye, nos santifique cada día. Juan 14, 15 al 31. En Jesús se cumplen todas las promesas y con Él recibimos todas las promesas. Romanos 8, 17. Por medio de Cristo tenemos identidad como hijos de Dios. Romanos 8, 14. ¿Quieres una mayor esperanza que esta? No la hay. Ante la desolación que vive el mundo, hoy tú tienes la mayor esperanza. Y es Jesucristo. Es Jesucristo. Cierra tus ojos allí donde estás. Recuerda que cuando vivimos situaciones difíciles que nos hacen sentir que todo está perdido, Dios revive nuestra esperanza al recordarnos que Él tiene el poder para vivificarnos con su palabra, con su Espíritu Santo y con sus promesas. Cuando todo parece estar perdido, solo en Dios hay esperanza. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios.